Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buen día a todo nuestro auditorio. Comenzamos una semana más de trabajo, una semana más de actividades y bueno, es un gusto enorme para mí estar con ustedes aquí en su programa Foro Jurídico de TV UAC. En esta ocasión, bueno, pues me encuentro acá solo en el estudio. Le mandamos un abrazo a la maestra Margarita. Ella tuvo una pérdida familiar que está atendiendo y bueno, desde acá un fuerte abrazo, toda nuestra solidaridad con ella, con su familia y bueno, pues esperemos que pronto se reintegre acá con nosotros. Les recordamos nuestros teléfonos acá en el estudio, 192-1293, 192-1200, a la extensión 120, para algún comentario que tengan. Teléfonos también para mensajes de WhatsApp, 442-344-1404, 442-186-8869. Tenemos un invitado por Zoom que me informan que ya está conectado y al cual me da mucho gusto que esté con nosotros acá. Ya ha estado en programas anteriores. Mi estimado José María, ¿cómo estás? Notario titular de la Notaría 25. Bienvenido a tu programa Foro Jurídico. Muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, le mandamos un abrazo solidario ahí a la maestra Mago, por supuesto que sí. Sí, claro. José María, hace poquito más de un año te tuvimos aquí como invitado en el mes de septiembre, en donde hablaste ampliamente del testamento. Recordar a nuestro auditorio que septiembre es el mes del testamento y bueno, ahora nos vemos un mes después, ya no en septiembre, un mes después, acá casi para terminar octubre, pero me parece importante abordar nuevamente la temática del testamento, pero ahora también desde otros costados, no simplemente explicar por qué un testamento y la importancia, sino también algunas problemáticas derivadas de este, pues no sé, déjame llamarlo así, este acto jurídico, un acto de responsabilidad que atañe pues a toda la población. Y bueno, para ir entrando en materia, perdón, me gustaría que pues nuevamente nos actualizaras e introdujeras un poco en pues qué es esto del testamento y por qué es importante. Sí, muchísimas gracias, Omar. Efectivamente, estuvimos ahí con ustedes en septiembre y bueno, la maestra Mago se enteró y así ha sido este año, que septiembre, mes del testamento, gobierno del estado lo prolongó a octubre. Precisamente creo que por eso la invitación, todavía seguimos en la campaña. Ha sido una campaña pues exitosa hasta cierto punto, en el sentido de que ya todo el mundo conoce que septiembre es el mes del testamento. Ya es una campaña que lleva 20 años, es un esfuerzo que ha hecho gobierno federal con los gobiernos locales y obviamente los colegios notariales locales para crear una cultura de la prevención, Omar. Creo que todavía como sociedad nos falta mucho en términos de la cultura de la prevención, que bueno, el testamento forma parte de esa cultura de la prevención. No estamos acostumbrados a comprar un seguro de gastos médicos, no estamos acostumbrados a comprar un seguro de automóvil, ya hasta que nos sucede. Y bueno, vemos las bondades que de alguna manera nos puede traer un seguro, pues entonces empezamos a reflexionar de eso. Y pasa exactamente lo mismo con el testamento, por eso hablamos en general de una cultura de prevención, no nada más hablamos de la materia testamentaria, sino hacer conciencia de prevenir conflictos, prevenir problemas e incluso disminuir costos para nuestra familia. De eso se trata precisamente la campaña de septiembre, mes del testamento, que hoy se prolonga precisamente para octubre, Omar. Claro. Chema, ¿por qué sería costoso para una familia
cuando no hay un testamento de por medio por el fallecimiento, el eventual fallecimiento de alguien que dentro de la familia posee un patrimonio? ¿Por qué sería costoso para una familia? Sí, es muy buena pregunta, Omar. En realidad, cuando nosotros hablamos finalmente de una sucesión, que es lo que eventualmente va a provocar el fallecimiento de una persona, necesariamente cuando no hay testamento debemos de llevarla a juzgados. Cuando nosotros tenemos una controversia dentro de lo que sería la sucesión, hay que llevarla a juzgados necesariamente. Obviamente esto nos va a incrementar los costos. No es una crítica al trabajo que hacen los abogados, pero finalmente pues están en su derecho de cobrar su honorario, y regularmente el honorario va en proporción precisamente de la masa hereditaria. Tenemos abogados que cobran desde el 3, 4, 5 hasta el 10% de lo que vendría a ser la masa hereditaria. Pero el problema no nada más es el trámite, el costo de los abogados, sino el tiempo que implica finalmente irte a juzgado. El tiempo en nuestra sociedad implica recursos, y una sucesión llevada ante el órgano jurisdiccional nos va a tomar años. O sea, no quiero referir meses, nos va a tomar necesariamente años. Entonces, esto va a implicar finalmente un costo para los herederos, lo que va a traer como consecuencia que ese costo va en menoscabo precisamente de la masa hereditaria, precisamente de lo que nosotros estamos dejando. Si nosotros otorgamos testamento, pues entonces nos va a dar la posibilidad de que esa sucesión nosotros la abramos ante notario, lo que va a tener una disminución de costos, una disminución de tiempos. El notario está en posibilidades de las 4 etapas que se desarrollan de la sucesión, reducirlas a 2 básicamente, y entonces estamos hablando de que en un lapso de 6 meses nosotros estamos ya terminando nuestra sucesión. No se avientan años. Y otra cuestión muy importante, el hecho de que nosotros paguemos el honorario finalmente del abogado no nos excluye de que terminemos en una notaría, Omar. Es decir, el abogado nos va a cobrar por su trabajo, por el hecho de asesorarnos, de llevar a cabo el trámite de la sucesión ante el órgano jurisdiccional, defender nuestros intereses, pero al final va a tener que terminar en una notaría con los gastos de escrituración. Entonces, de alguna manera... vaya, es una doble erogación que finalmente no es tan necesaria si nosotros prevenimos y hacemos conciencia de que hacer el testamento va a llevar el beneficio de que esa sucesión se puede llevar precisamente ante notario público. Sí, claro. Entiendo perfecto esta parte, pues tanto de los costos como del tiempo, y desde ahí sí habría que hacer un llamado importante pues para nuestro auditorio, toda la comunidad, pues para que reflexione sobre esto, y pues que aproveche este mes de octubre que me comenta se extendió el programa para que pueda hacer su testamento. Chema, se me ocurre preguntarte también lo siguiente. Derivado a veces de los usos y costumbres, de la tradición, de la buena fe, hay personas que hacen su testamento, pero no acuden ante un notario, ¿no? Es común que hacen el testamento por escrito, dejan una carta, algún documento, se lo encargan por ahí a la esposa, al hermano, a la hija, y al momento del fallecimiento, pues luego suele suceder que ahí está ese documento, pero no se ha formalizado ante un notario. ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Es muy interesante tu pregunta, precisamente por las costumbres que nosotros tenemos. Cuando nosotros hablamos de que el testamento nos va a ayudar finalmente para prevenir conflictos, se refiere en parte precisamente al planteamiento que tú estás haciendo. Los testamentos solamente los podemos llevar a cabo ante notario. Tenemos algunas otras figuras testamentarias, pero no son recomendables por las formalidades que conllevan o la situación en específico bajo la que se presentan. ¿Puedo hacer yo un testamento solo de mi puño y letra? Sí, se llama testamento hológrafo, pero es un testamento con muchas formalidades, requiere de 5 testigos, se requiere depositar en el Archivo General de Notarías, etcétera, etcétera. Entonces, vaya, no es una disposición recomendable.
El recomendable es el testamento que nosotros hacemos ante notario y nos va a evitar conflictos precisamente porque no permite malas interpretaciones. Muchas veces, no solamente por un papel que nos hubiera dejado el autor de la sucesión, sino por algo que nos hubiera comentado: oye, hijo, tú me has cuidado durante mi enfermedad, quiero que tú te quedes la casa. Y a la hora de abrir la sucesión, pues el hijo cree, ojo con el término, cree que tiene derecho a la casa. La realidad de las cosas es que no. O sea, si no dejó una disposición formal, como el caso del testamento público abierto, que es el que hacemos nosotros ante notario, pues va a tener exactamente el mismo derecho que sus demás hermanos, que la esposa, que como se haya dispuesto en la herencia legítima. Entonces, en realidad, lo único que nos va a generar son conflictos. ¿Por qué? Porque tenemos una creencia y a veces es alimentada por algunos abogados donde sí, yo te puedo conseguir una mayor parte, sí, yo puedo hacer que te quedes con la casa, sí, no te salgas de ahí, etcétera, etcétera. Y esto va generando conflictos. El testamento, cuando hablamos de prevenir y dejar las cosas en claro, es precisamente eso. A veces necesitamos la voz del autor de la sucesión que nos diga: no, yo lo que quiero es que se repartan la casa a partes iguales. Entonces ahí empezamos finalmente a eliminar creencias, a eliminar dichos, a eliminar papelitos, a eliminar cualquier otra disposición finalmente que nos pueda hacer creer que tenemos un derecho. Y fíjate, maestro Omar, que refiero a hacer creer. Porque el hecho de que me hayan dejado un escrito donde diga que la casa va a ser mía, o en una servilleta, en una fiesta me puso que voy a ser su heredero, suena finalmente a chiste, pero la realidad es que sí se presentan situaciones de esa categoría. Con el testamento las evitamos, porque hay claridad. Claro. Y otra cuestión muy importante, Omar, en realidad hay actos que nosotros creemos que tenemos derecho, pero que en realidad no podemos. Tenemos costumbres muy arraigadas y, por ejemplo, muchas veces sucede que yo le quiero dejar la casa a mi esposa, pero con la condición de que no vuelva a casarse. Ese tipo de disposiciones, Omar, que nos condicionan, por ejemplo, el estado civil, nosotros no podemos establecerlas dentro de un testamento. Y si no recibimos finalmente la asesoría por parte de un profesional, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que entonces nuestro testamento, bueno, permíteme entrecomillar testamento, nuestra disposición, nuestro papelito que nosotros dejemos, pues va a estar lleno de situaciones que no se pueden dar. Entonces claro, el notario finalmente nos va a servir como un facilitador, nos va a servir como un asesor para el efecto de lo que nosotros queramos, transformarlo correcto, en un clausulado que va a estar permitido por la ley y que efectivamente va a dar claridad y le va a dar seguridad de alguna manera a los herederos. Claro. Muchas veces las disposiciones que nosotros queremos establecer tienen un fin lícito, pero no sabemos cómo hacerlo. Por ejemplo, yo le quiero dejar a mis hijos mi patrimonio, pero mis hijos pues son menores de edad. Entonces necesitamos a alguien que los asesore, pero pues sabemos que a lo mejor a los 18 años no tenemos la capacidad para tomar decisiones adecuadas, patrimoniales, que sean prudentes. Entonces, bueno, yo quiero que mi hijo herede, pero hasta que termine una carrera universitaria. A ver, espérame, podemos poner ciertas condiciones, pero condiciones que se puedan cumplir. Es decir, no puedo obligar a alguien que estudie, ¿sí? Pero sí puedo obligar a que tenga cierta madurez. Y entonces a lo mejor no que herede a los 18 años, pero sí que herede hasta los 25. O puede ser antes si termina una carrera universitaria. O sea, de la asesoría que nosotros vayamos recibiendo precisamente del notario, podemos de alguna manera establecer ciertas condiciones en el testamento que nos van a dar tranquilidad a nosotros como propietarios de la masa hereditaria y obviamente a nuestros herederos. ¿Para el efecto de qué? Para el efecto de que no se dilapiden los bienes, que no se diluya finalmente el patrimonio que de alguna manera tanto trabajo nos costó formar y que pues sería muy lamentable que en una sucesión se viera disminuido. Claro. Se tiene también la idea de que el testamento es algo a lo que recurren personas que han acumulado un
patrimonio exorbitante, millonario. Esto no necesariamente es así. Es comentario, pero al mismo tiempo también te pregunto, en tu experiencia, las personas que acuden a hacer un testamento, quiero pensar, pues hay de distintos sectores de la sociedad, seguramente habrá quien ha acumulado un patrimonio significativo, pero seguramente hay también quien hereda una casa, no sé, un vehículo, algo no tan significativo como las enormes cuentas bancarias que a veces imaginamos que están en torno a esta figura del testamento, ¿no? Efectivamente, Omar, es una pregunta muy interesante porque además yo te referiría, quien hereda un gran patrimonio, pues ya es una familia adinerada y tendrán para contratar a abogados y demás. Yo creo que todos debemos hacer testamento. Un atributo de la personalidad, digo, esto es una cuestión jurídica, pero un atributo de la personalidad es patrimonio. No hay nadie que no tenga bienes, no hay nadie que no tenga patrimonio. Entonces, finalmente el testamento nos va a servir para transmitir todos nuestros derechos y cumplir obligaciones. Entonces, todos nuestros derechos lleva implícito en el más amplio sentido de la palabra. Todo tipo de derechos. Muchas veces nos preguntan, oiga, yo compré en un contrato privado, no puedo finalmente, escriturar porque no tengo recursos todavía, es un terrenito. Haz un testamento. Oye, no nada más voy a heredar las cosas que están escrituradas. Estamos hablando de que heredamos finalmente derechos. Entonces, ese contrato me va a traer un derecho y bueno, necesariamente yo estoy en posibilidades de transmitírselo a quien yo determine. Entonces, el testamento no es una cuestión de clases sociales. Yo incluso lo referiría al contrario, Omar. Mientras menos tenemos, yo creo que más debemos de proteger lo poco que tenemos. Y entonces eso va a traer como consecuencia finalmente que lo dejemos lo más seguro posible y con una mayor claridad. Y en esto de derechos, Omar, si me permites ampliarme un poquito más, lleva implícito, por ejemplo, acciones de una sociedad, lleva implícito partes sociales, lleva implícito propiedad intelectual, obras de arte, obras literarias, canciones, todo lo que tenga que ver con la propiedad intelectual va inmiscuida precisamente en esos derechos que nosotros vamos a transmitir. Entonces, el testamento no es un tema de clases sociales, sino por el contrario, cualquier persona debiera finalmente de hacer su testamento. Y mientras menos tenemos, creo que lo menos que queremos es que se vaya disminuyendo nuestro patrimonio. Si yo tengo una sola casa de un valor de alguna manera no tan alto, no sé, 850 mil pesos, no quiero gastarme 60, 70 mil pesos en pagar un abogado. Lo que quiero es que me salga lo menos posible para el efecto de que mis hijos se queden con parte de ese patrimonio, que tengan por lo menos donde vivir, o mi esposa que tenga finalmente un techo, situaciones de esa categoría que mediante el testamento vamos protegiendo finalmente nuestro patrimonio para que no se dilapide y para que no se vaya diluyendo. Claro. Claro, y me parece muy, muy atinada y pertinente la explicación que nos das, porque, insisto, desafortunadamente nuestra cultura jurídica a veces no es tan amplia y tenemos muchas veces estas ideas pues llenas de prejuicios, equivocadas, que no contribuyen a esta cultura de la legalidad, ¿no? Por otro lado, también quisiera que nos explicaras cómo funciona cuando una persona quiere dejar su patrimonio no a otra persona o a un familiar, sino a alguna institución. En ese sentido, la estructura del testamento se modifica, hay consideraciones específicas cuando el patrimonio se hereda a alguna institución. No, Omar, qué buena pregunta me haces. A veces me refieren
que yo soy muy extremista en el sentido de cómo explico las cosas, pero creo que así las podamos entender mejor. Nosotros no tenemos obligaciones dentro del testamento, esa es la realidad. Oye, ¿estás obligado a dejárselo a tu familia? No. Y ojo, no estoy diciendo que ahorita vayan corriendo todos a desheredar a su familia. No, pero de alguna manera es para que lo entendamos un poquito mejor. Yo no tengo obligaciones de a quién le dejo herencia. Si yo tengo la posibilidad, la lógica del testamento es la lógica que nosotros tenemos en vida. ¿Hacia dónde voy? Si yo puedo regalarle hoy mi patrimonio a un tercero, es decir, a alguien que no tiene ninguna relación conmigo, que no es mi familiar, que no es forma parte de mi núcleo familiar ni nada, ¿puedo hacerlo? Pues sí, son mis bienes. Yo puedo ir ahorita a la calle y regalarle a la gente que está en un estado de necesidad, en una situación de calle, regalarle dinero, regalarle mi casa, regalarles mis cuentas bancarias, regalarle... Esa es la misma lógica que se sigue en términos de testamento, porque lo que estás haciendo es disponer tus bienes. La única diferencia es que estás disponiendo para después de la muerte, pero estás disponiendo de tus bienes, entonces no tienes una obligación. Si tú durante tu vida ya les diste o proveíste a tu familia de casa, de un sustento, de una profesión, de lo que sea, y tú decides dejarle a una beneficencia tu patrimonio, pues harás tu testamento y así lo vas a disponer. Y no va a suceder absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en vida tú podías disponer de tus bienes, entonces puedes disponer de tus bienes para después de la muerte. Vamos a tener una excepción que es muy rara, pero por ejemplo, cuando yo tengo un hijo menor de edad, fallezco y no dejé garantizados sus alimentos. Esto no significa que la ley me obligue a heredarlo. No, voy a tener la misma obligación que yo tenía en vida. Es decir, mis herederos van a estar obligados a darle alimentos, pero esto no va a cambiar las condicionantes de mi testamento. Si yo en mi testamento decido dejarle todo a una persona de mi confianza que me ayudó, que me procuró durante mi vida y que no es mi familiar, bueno, el hecho de que no haya dejado alimentos para un menor de edad no significa que esa disposición se va a revocar. Mi última voluntad se tiene que cumplir, pero esa persona que está heredando mis bienes, pues estará obligado a proveer esos alimentos que yo en vida estaba obligado a dar, en el caso del menor de edad. Por eso refiero que finalmente la ley no te obliga como una obligación heredarle a alguien en lo particular. Correcto. Yo puedo heredarle a quien yo determine. Perfecto. Mi estimado Chema, el tiempo realmente se nos va volando. Siempre es un gusto además platicar contigo porque nos explicas bastante bien temas jurídicos y notariales. En el minutito que nos queda, ¿por qué no nos dices dónde está ubicada tu notaría, cómo te pueden contactar para que las personas que no han hecho su testamento y que quieran recibir una asesoría o bien acudir ya directamente a hacerlo, puedan acudir contigo? Muchísimas gracias, Omar. Claro que sí, y voy a referir algo muy importante. El costo del testamento durante septiembre y octubre, bueno, ya lo que nos queda de octubre, es de 1,990. Realmente vale mucho la pena. El testamento regularmente te vale entre 4,500, 5,500, entonces 1,990 vale mucho la pena. Somos todas las notarías, es el Colegio de Notarios el que participa, entonces todas las notarías entramos en el programa y mi notaría en lo particular, la 25, nos encontramos en Corregidora Sur, prolongación Corregidora Sur 186 en la Colonia Estrella. Y los teléfonos de contacto es el 212-2911, el 212-2911. Perfecto. Perfecto, Chema, pues muchas gracias de que nos acompañaste. Seguramente te vamos a estar dando lata nuevamente para ampliar el tema, y otros. Y bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por estar acá. Y muchas gracias también a nuestro auditorio. Ya se nos agotó el tiempo. Que tengan una excelente semana, un inicio de semana. Y bueno, aquí nos vemos el siguiente lunes. Abrazo a Margarita y por acá nos estamos viendo. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Abrazo a Margarita, Omar.
Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.